de aprender de historia porque un día como hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Y es por eso que vino nuestro querido profe de historia, Maxi Castillo. Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿vos? Es un tema que, muy bien, muchas gracias. Y es un tema que me encanta abordar, el de los pueblos originarios, porque sabemos que es complejo, porque en realidad no sabemos tanto como nos parece que sabemos. Y que se celebre este día también nos prepara y nos ofrece también llamarnos a la reflexión. ¿Cuál es el concepto del pueblo originario? ¿Quiénes son? Pueblos originarios, en realidad, cuando hablamos de pueblos originarios estamos hablando de los pueblos de alrededor del mundo, no solamente los de América. Nos concentramos en los de América, obviamente porque nosotros vivimos acá, pero además porque son la mayoría del planeta, ¿no? Claro. El día, la ONU lo celebra por todos los pueblos originarios, obviamente. Pero bueno, cuando hablamos de pueblos originarios estamos hablando justamente de aquellos que habitaban la tierra antes de ser conquistada, digamos. Antes de ser conquistada. Claro. Si bien conceptualmente podríamos hablar de pueblos originarios, no sé, europeos, no aplica en realidad el concepto moderno de pueblos originarios porque son los pueblos de aquellas tierras que fueron conquistadas, digamos. Claro, no es el caso de Europa. La gente que vivía ahí. Y si vamos a basarnos acá en nuestro ecosistema, en nuestra querida América, inclusive acá en nuestro querido país de Argentina, pueblos originarios que por supuesto son generación tras generación, se siguen difundiendo estas creencias, estos valores, los rituales, la educación y siguen viviendo, ¿no? Porque seguimos estando en convivencia con ellos. Sin embargo, no se les tiene como un valor especial como debería. No. Como vos dijiste al principio, es muy complejo hablar de pueblo originario. Primero porque, bueno, ni vos ni yo somos parte, por supuesto, si bien podríamos encontrar herencia originaria en nuestra familia, claro. No somos personas racializadas, digamos. Claro. Y justamente son ellos quienes son poco escuchados. Cuando hablamos centrándonos solamente en Argentina, más del 2% de la población pertenece a una población originaria. Bien. Y cuando hablamos justamente de estos pueblos también muchas veces nos cuesta hacer la diferencia porque estamos hablando de más, no sé, la verdad que no quiero arriesgar un número porque siempre está en discusión. Sí, y además son muchas comunidades distintas, nosotros tendemos también a englobarlos, pero bueno, como vos decías, la cultura aborigen nunca murió en nuestros territorios. Sin ir más lejos, no hace mucho festejamos el Día de la Pachamama, que es una costumbre aborigen que viene de los pueblos andinos, que se difundió durante todo este tiempo. Y si rascamos un poco vamos a encontrar costumbres indígenas, no sé, en nuestro acento, por ejemplo, la forma en la que cambiamos el español, muchas palabras, muchas comidas. Mucha de la alimentación. ¿Cuáles son, profe, los nombres de los pueblos originarios más conocidos de Argentina? Y podríamos hablar, si hablamos de los grandes pueblos, tenemos guaraníes en el norte, tobas, mocovíes acá en la provincia, cuom, mapuches en el sur. Esos son como los grandes pueblos. Sí. Dentro de cada pueblo hay diversas comunidades. Estas comunidades están fuertemente arraigadas en el territorio, así que cada comunidad que vive en determinado territorio se autodenomina, digamos, de alguna forma. Esto también es otro problema que tenemos con los pueblos originarios. Siempre fueron definidos por el exterior, digamos, por lo externo. Cuando los españoles conquistan el territorio, los separan en comunidades lingüísticas. Bueno, todas estas que viven en este territorio, este gran vasto territorio, hablan más o menos el mismo idioma, así que todos van a ser guaraníes. Claro. Y eso también, ese fue el principio de borrarles la identidad, porque dentro de ese grupo había un montón de comunidades que si bien se relacionaban y es cierto que tenían idiomas parecidos, no eran la misma comunidad. Pero bueno, si queremos hablar de grandes pueblos, esos serían, seguramente me estoy olvidando de grandes pueblos. No, y además, ¿cuánto habrá quedado en el camino de sus costumbres, de sus creencias, de los valores, de las herramientas que utilizaban y demás? Porque como vos decís, al sectorizarlos y al agruparlos con otras personas diferentes, bueno, se habrá perdido mucho también en el camino y que forma parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro país y cuánto le debemos. Aparte hay que tener en cuenta que, bueno, cuando el español conquista territorio americano, lo primero que hace es organizar el trabajo de manera que le convenga, digamos. Lógico. Porque lo que ellos querían era sacar los recursos y llevarlos a España. Entonces, en ese organizar el trabajo era, bueno, hay que separarlos en encomiendas. Encomiendas, como para traducirlo a lo actual, serían como pueblos comandados por un conquistador y que tenía en encomienda esos
esos pueblos, esos grupos originarios, digamos. Hacerlos trabajar para luego llevar claro, los recursos. Y evangelizarlos. Y además tenías la mita, por ejemplo, que la mita era como una especie de, como un tributo en trabajo. Y eso significaba que, no sé, capaz que vos vivías en Santa Fe y te trasladaban, no sé, a Salta o a Bolivia, lo que hoy conocemos como Bolivia, a trabajar en las minas. Y tenías que trabajar ahí 3 meses. Eso fue terrible para los pueblos, que están tan arraigados a la tierra, sí. Que es algo que a nosotros nos cuesta mucho comprender hasta el día de hoy. Tal cual, y sin embargo es un valor tan hermoso, esto de sentir propio un espacio. Estamos en una generación, desde unas generaciones anteriores inclusive, en donde estamos buscando por todos los medios irnos de nuestra tierra, porque nuestra tierra esto, lo otro, la economía, el presidente, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo los pueblos originarios no hacen más que aferrarse y abrazarse a esas costumbres y esos valores y querer defenderla, ¿no? También es muy difícil por ahí encontrar una forma de establecer un vínculo con los pueblos originarios en materia de que sienten por ahí que nosotros queremos como ponerles nuestras costumbres y demás. Entonces hay ahí como un conflicto siempre. Y es un conflicto, al menos en mi opinión, bastante grave. Me parece que el problema principal es que nos falta mucho aprender. Claro. A nosotros como personas que estamos fuera de las comunidades, la cultura. Yo conocí hace un tiempo un muchacho que era de un pueblo originario y había venido a estudiar, que es una costumbre que ellos tienen mucho de elegir a alguien de la comunidad a estudiar, no sé, abogacía, cosas que les puedan servir a ellos. Y él me contaba que uno de los grandes problemas que tienen es que el gobierno de su provincia les quería dar las tierras, dar los títulos de las tierras. Y ellos no lo querían, si bien querían quedarse en esas tierras, no podían aceptar los títulos porque ellos no entienden el concepto de poseer la tierra. Para ellos es imposible poseer la tierra. Entonces no entienden que alguien les quiera dar un papel que diga, bueno, esta tierra es tuya, porque para ellos no es. Así como para ellos los territorios que nosotros ocupamos tampoco son nuestros, digamos. Claro. Sino que para ellos es al revés. Nosotros pertenecemos a la tierra. Claro. Entonces eso es un choque cultural que tenemos que empezar a superar, digamos. Sobre todo teniendo en cuenta, y esto también es algo que entendemos poco, que en Argentina somos un país multinacional o plurinacional. Hay muchas naciones adentro de Argentina. Y eso es algo que también tenemos que aceptar. Nosotros tendemos a pensar que, bueno, Argentina es un país, un estado, una nación. Bueno, es un estado, pero adentro hay muchas naciones que todavía conservan su idioma, que conservan su cultura, que pelean por eso. Y uno de los problemas más grandes que, con todo el respeto lo digo porque, de vuelta, yo no soy parte de los pueblos, pero uno de los problemas más identificables que ellos mismos dicen es que la crisis económica o la necesidad los obliga muchas veces a moverse del territorio, incluso a muchos a emigrar a las ciudades. Y para ellos eso es terrible, porque, como decíamos hace un rato, porque ellos están arraigados a la tierra. Claro. O sea, ellos son parte de ese territorio, no es, bueno, el lugar en el que vivo, digamos, mi casa. Tal cual. Sí, es como, entonces para ellos mudarse, salir de sus comunidades es terrible. Es tremendo, sí. Qué importante es hacernos eco y tener compasión, ¿no?, por esta situación y entender de que a veces pueden pensar diferentes y quieren cosas diferentes. Hay igualmente algunos pueblos originarios que eran nómades, ¿no?, que se iban trasladando a lo largo del país. No sé si de acuerdo a las estaciones. Sí, sí. Siempre que pensamos en las costumbres de los pueblos originarios hay que pensar en la naturaleza inevitablemente. Sí. Hay muchos, sí, sobre todo en la zona del norte de Santa Fe, que eran, digamos, tenían un territorio delimitado, un gran territorio delimitado por el cual se iban moviendo, digamos, dependiendo también de las subidas del río, de las bajadas del río, que se dedicaban a la recolección, sobre todo a la caza también. Después había pueblos que tenían mucho más desarrollada la agricultura, por ejemplo, que estaban en el norte, hasta Tucumán, digamos, todo lo que fue el imperio inca que llegó hasta Tucumán. Claro. Eran pueblos mucho más asentados en la tierra, ya que cultivaban, que pagaban tributo, era una sociedad mucho más organizada que quizás otros pueblos. Claro. Que no eran menos organizados, perdón. Tenían otro tipo de organización. Otro tipo de organización, totalmente. Sí. Qué interesante esto de poder charlar de los pueblos originarios y poder abordarlos con todo el respeto que se merece. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Hay muchos efemérides para concretar y para festejar y celebrar. Pero bueno, hoy que en el Día Internacional de los Pueblos Originarios queríamos aportar nuestro granito de historia y contarle a la gente. Muchas gracias, Maxi. Hasta la próxima. Gracias. Seguimos con más.